Abuela enfrenta sufrimiento terrible, venganza inesperada y nieta oculta un secreto. Las hojas de los árboles caían como suspiros tristes, y un cielo plomizo cubría el pequeño pueblo donde Marta había vivido toda su vida. Ese otoño comenzó con un golpe brutal, la muerte de su esposo, Alberto. Un accidente, decían, un simple desliz que le costó la vida en una ruta helada. Pero la verdad, en su interior vibraba como una cuerda tensa, advirtiéndole que había algo más oscuro detrás de esa tragedia. La casa donde ambos habían compartido tantos momentos ahora se sentía hueca, cada rincón cargado de ecos del pasado. Marta, con sus cabellos grises y la mirada firme, había enfrentado el dolor antes, la muerte de un hijo, el desarraigo de sus sueños. Nada la había doblegado. Pero esta pérdida se sentía diferente. Era como un frío incesante que se asentaba en su pecho. Caminaba por los pasillos y el viento parecía susurrarle secretos. En la mesa del comedor, las sillas aún conservaban la forma de sus cuerpos, y en el aire floteaba el aroma del guiso que él tanto amaba. La nostalgia la envolvía como un abrigo pesado, y en su soledad deseaba a gritos recuperar lo que había perdido. Pero todo comenzó a cambiar cuando Clara, su nieta rebelde, de cabellos castaños y ojos chispeantes, volvió al pueblo. La joven aparecía con un aire de misterio, dispuesta a encontrar refugio en el hogar. Marta la recibió con amor y un nudo en la garganta. Clara había dejado atrás su vida en la ciudad, pero traía consigo un secreto que podría sacudir los cimientos de su familia. Durante su estancia, empezó a murmurar sobre indicios, algo que hacía crujir el suelo bajo sus pies. El accidente de Alberto no había sido un simple destino. «Abuela, creo que alguien lo quería muerto», le confesó Clara con una seriedad que hizo que el corazón de Marta se detuviera. ¿Una conspiración? La idea le pareció una locura, pero el desasosiego en los ojos de Clara le decía que había más de lo que parecía. Cada pista que compartía, cada detalle que conectaba, llevó a Marta a un abismo de incertidumbre. Un hombre influyente en el pueblo había tenido un pleito con Alberto. Rumores de deudas y avaricia flotaban como sombras en el aire. Su mente comenzaba a trabajar, y sus manos temblaban al pensar en la posibilidad de que su amado hubiera sido víctima de un ataque insidioso. Así juntas se embarcaron en una búsqueda de respuestas. Las noches se alargaban con discusiones y teorías, adentrándose en un mundo de secretos. Pero cuando comenzaron a desentrañar las pistas, una sombra oscura empezó a acecharlas. Marta se sintió atrapada entre su dolor y las dudas que la carcomían. Entonces, un día, llegó una carta anónima. El papel era amarillento, como si el tiempo lo hubiera devorado, y las palabras amenazantes resonaban en su interior. La verdad no siempre es lo que parece. Alguien te observa. Mientras leía, su corazón se aceleraba y un sudor frío le recorría la espalda. ¿Quién podía ser? ¿En quién podía confiar realmente? Marta sintió que un peso la aplastaba. Las traiciones, los secretos, todo estaba volviendo a su mente. En ese instante se dio cuenta de que no solo debía luchar contra sus enemigos, también debía enfrentarse a los fantasmas de su pasado. La carta era una advertencia, y el tiempo se escurría entre sus dedos. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene.
Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Marta sintió el peso de la carta aún en sus manos. El aire a su alrededor se volvió denso, como si cada rumor oculto del pueblo ahora estuviese presionando sobre sus hombros. Miró a Clara, su nieta, y vio miedo en sus ojos. Se abrazaban de un silencio pesado, cuando el sonido de un golpe en la puerta cortó la tensión. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Marta. «Voy a abrir», dijo, aunque un nudo en su garganta le hizo dudar. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre que nunca había visto. Tenía el rostro pálido y una expresión que podría compararse con la de un pato asustado. Su mirada se movía entre Marta y Clara, como si buscara algo que había perdido. «Señora», tartamudeó, limpiándose el sudor de la frente, «necesito hablar con ustedes. Es sobre el accidente de Alberto». El corazón de Marta se detuvo. Era como si la primavera llamada verdad se asomara a un invierno de mentiras. «¿Quién es usted?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Soy Luis, un amigo de Alberto. Necesito que escuchen. No fue un accidente. Creo que alguien lo mató». Las palabras le cayeron como un bloque de hielo. Clara dio un paso atrás, el horror reflejándose en su rostro. «¿Qué dices?». La voz de Marta tembló, mezclando incredulidad y miedo. Alberto tenía un enemigo, un hombre muy peligroso. No sabes lo que implica. He estado recabando pruebas. No puedo hablar aquí. Es peligroso. Marta se apretó las manos, luchando con la explosión de emociones que amenazaban con desbordarse. Quería aferrarse a la ilusión de que todo era un malentendido, que su vida no estaba siendo arrastrada a un torbellino de horror. Pero en su interior algo crujía. «¿Qué tipo de pruebas?», preguntó Clara, acercándose. Luis miró nerviosamente por encima de su hombro, como si los fantasmas del pasado lo persiguieran. «Escuché que el coche de Alberto fue saboteado. Alguien cortó los frenos. Y yo estaba en la carretera ese día. Lo vi». Un sudor frío recorrió la espalda de Marta. Eso explicaba la extraña sensación que la había estado consumiendo. Miró a Clara. El miedo compartido las mantenía unidas. Sin embargo, el eco de la carta anónima resonaba en su mente, y el crujido de la realidad se volvía más fuerte. «¿Por qué no lo denunciaste?», dijo Clara, su voz casi un susurro, aterrorizada por lo que podría significar esto. «Porque si hablo me matarán. Ya han hecho cosas terribles. No puedo quedarme aquí. Deben venir conmigo». Antes de que Marta pudiera procesar la enormidad de lo que escuchaba, un grito atravesó el aire. Un estruendo seguido de un golpe metálico. La ventana se rompió. Sin pensarlo, las dos mujeres se cubrieron gritando. Cuando las astillas cayeron, un hombre apareció en la puerta, con una mirada furiosa. Un revólver brillaba entre sus dedos. «¡Luis!», gritó el hombre. El tono era frío, claro, lleno de sed de venganza. «Ellas que podías escapar». Marta sintió que el aliento se le escapaba. Las sombras de su vida se alzaban como monstruos. La verdad, esa verdad a la que tanto había temido, ahora la tenía al borde del abismo. ¿Qué pasaría ahora con ella y Clara? Cada segundo se sentía eterno. En ese instante, algo en su interior despertó. La urgencia para proteger a su nieta
Supersaba el miedo. Se interpondría entre el peligro y Clara, aunque eso significara enfrentar sus propios demonios. Pero la vida tiene formas extrañas de jugarles a uno una mala pasada. Justo en ese momento, su teléfono sonó. El sonido desgarrador era una llamada de su pasado. Marta, soy yo. Es sobre Clara. Hay algo que debes saber. El impacto de las palabras la detuvo en seco. Miró a Clara, con la mirada llena de terror. ¿Qué había ocultado su nieta? Mientras el conflicto se intensificaba a su alrededor, una nueva capa se desprendía. La verdad ya no era una luz que iluminaba el camino. Era un laberinto de sombras. Y en esas sombras, Marta no sabía a quién podía confiar. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la llamada de su pasado resonaba en su mente. Marta, soy yo. Es sobre Clara. Hay algo que debes saber. La voz se desvanecía en el aire denso del momento, pero las palabras vibraban en su interior. Miró a Clara, que ya había palidecido por el miedo, y se dio cuenta de que la verdad, esa verdad que le había estado evadiendo, estaba a punto de salir a la luz. El hombre con el arma en su mano no parecía paciente. Su mirada destilaba rabia, y Marta, aunque atemorizada, sintió que había llegado el momento de enfrentarlo todo. Sin pensarlo dos veces, tomó un paso hacia el hombre que aún estaba en la puerta. ¿Qué podía perder? Tenía que proteger a Clara. «¡Suéltate, ahora mismo!», gritó, haciendo que Clara se echara un paso atrás. Pero la valentía de Marta vibraba en el aire. El hombre titubeó como si no esperara esa reacción de ella. «¡No te metas, anciana!», insistió apuntando el arma. La tensión era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier instante. «¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?», gritó una voz desde el fondo. La voz de Luis. El amigo de Alberto había intentado acercarse, pero se quedó quieto, atrayendo la atención del hombre armado con su pregunta. «¿Tú?». El hombre se giró hacia Luis, cambiando el enfoque de su furia. «No deberías haber venido aquí. ¿Sabes qué pasará si hablas?». Marta se sintió incrédula. ¿De qué hablaban? Luis sabía algo. La piedra del corazón de Marta empezó a caer. Su mente giraba. ¿Qué verdad ocultaba su nieta Clara? A medida que una angustia creciente la invadía, de repente una estallido sonoro rompió la tensión, el sonido de un disparo. Marta se tapó los oídos y Clara gritó. Todo se movió en cámara lenta. El hombre armado caía al suelo y su arma se deslizaba lejos de él, como si la vida se le escapara en un suspiro. Pero lo que hizo temblar a Marta no fue solo el estruendo del disparo, sino lo que vio después. Luis, con una pistola en la mano, el sudor goteando de su frente, miraba a su alrededor, paralizado y confundido. «¿Luis?», pudo murmurar Marta, el aliento atascado en su garganta. Él se giró lentamente, los ojos llenos de una mezcla de horror y alivio. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había disparado? La realidad se retorcía a su alrededor, haciendo que todo fuera más confuso. Clara, aún en shock, observaba a ambos como si no entendiera qué sucedía. Tenía que detenerlo. Luis balbuceó buscando certezas en su mente, mientras su mano temblaba con la pistola aún en ella. Él era una amenaza. Las palabras lo tenían atrapado. Marta podía verlo. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía haber llegado a ese punto? La verdad se multiplicaba, y Marta sintió que el ruido a su alrededor se desvanecía. Solo había silencio, un silencio pesado, donde cada secreto escondido empezaba a caer como hojas marchitas. Marta, con su corazón palpitante, miró a Luis y luego a Clara, preguntándose cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. En su interior
Rebotaban las interrogantes. La vida ya no era simple. Todos encadenados por secretos, traiciones y ahora incluso un disparo. Los ojos de Clara, llenos de lágrimas, buscaban respuestas, pero Marta no las tenía. No en ese instante. Las sombras se alzaban y la oscuridad parecía acercarse. ¿Quién era realmente Luis? ¿Qué había hecho Alberto? ¿Y qué secreto ocultaba Clara que había desencadenado este caos? Marta no podía respirar. El aire se volvía más pesado y con cada pregunta el laberinto de mentiras se cerraba más sobre ellas. Finalmente, mientras el sonido de sirena se acercaba, un grito estalló desde el fondo de su mente. ¿Qué más me ha ocultado mi familia? La verdad. Abriría definitivamente una caja de Pandora. Pero, ¿a qué costo? La realidad de Marta se detuvo en ese instante. El hombre armado, aún en el suelo, respiraba con dificultad, y el eco del disparo seguía resonando en sus oídos como un tambor inquieto. Clara se mantenía pegada a la pared, con las manos temblorosas, mientras Luis soltaba la pistola, sus dedos temblando de adrenalina y horror. El sudor brillante resbalaba por su frente, pero no había tiempo para pensar. Las sirenas se acercaban. El momento del choque entre la verdad y la tragedia estaba aquí. ¿Qué has hecho?, murmuró Marta, sintiendo que el peso de la culpa le caía como una losa. Las palabras salieron sin querer. Luis la miró, sus ojos amplios como platos, incapaces de responder. Justo entonces, una sombra cruza la puerta. Era una figura familiar. Era Carlos, el antiguo manager de Alberto, vestido con un abrigo gris que parecía demasiado grande para él. Al verlo, el corazón de Marta dio un vuelco. Había llegado en el momento más inesperado. «Marta, Clara, hay que irnos», gritó, su voz rasposa y urgente. Sus ojos se fijaron en Luis por un segundo, como si supiera algo que ellos no. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marta, cada palabra cargada de confusión. «No tenemos tiempo. Deben venir conmigo. Ellos están viniendo». Carlos comenzó a empujarlas hacia afuera, pero Marta no movía ni un dedo. Algo no encajaba. «¿Quiénes están viniendo?». Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba, llenando el aire tenso. Carlos, con su cara pálida, se giró y cerró la puerta de un golpe. El estruendo parecía un último clavo en el ataúd del momento. Entonces Clara intervino. «Abuela, hay cosas que no entiendes. Algo más está pasando». La mirada de Carlos pasó de Marta a Clara, como si ambas fueran piezas de un rompecabezas que debía resolver. «No es solo el accidente de Alberto. El pueblo está dividido. Hay cosas oscuras que han estado ocultas. Y Alberto estaba en medio de todo esto». La voz de Carlos temblaba, y Marta sintió que el aire se enfriaba de golpe. «¿A qué te refieres?», preguntó Clara mientras su voz se quebraba. Antes que Carlos pudiera responder, un estruendo sacudió la casa. Las luces parpadearon y un grito atravesó el aire, como si un alma perdida hubiera llamado desde las profundidades. Marta dio un paso atrás, un nudo en su garganta, haciéndola sentir como si necesitara aire. Y entonces, en medio de la confusión, algo inesperado sucedió. Clara, con el rostro pálido, dejó caer una pequeña caja negra que llevaba bajo el brazo. El sonido seco del metal en el suelo resonó como una alarma. Todos se congelaron, mirándola. «¿Qué es eso?», preguntó Luis, asustado. Era una caja que parecía muy antigua, algo que Marta nunca había visto antes. Clara, acobardada, empezó a temblar. Lo encontré en la casa de la abuela».
Hay preguntas que se han guardado desde hace años. La voz de Clara apenas era un susurro. Marta sintió que la piel se le erizaba. La caja podría contener respuestas o secretos que jamás había querido descubrir. Clara se agachó lentamente, incorporándola entre sus manos con cuidado, temerosa de las repercusiones. «No, no abras eso», gritó Carlos, avanzando hacia Clara con prisa. Pero era demasiado tarde. Con un suspiro profundo, Clara abrió la caja y una luz brillante salió de ella. No era solo una luz, era un destello de recuerdos, de momentos olvidados. Había fotos, cartas amarillentas y un objeto que Marta reconoció de inmediato. Un pequeño colgante que pertenecía a su madre. Un símbolo que había estado perdido en las sombras de su infancia. Y fue entonces cuando Marta comprendió. Una revelación impactante pasó a través de ella. No solo era el dolor de Alberto, había un hilo de traición y dolor que corría a través de generaciones. Su mente... Marta apretó los puños con fuerza. La sombra del pasado no se iría sin luchar. La luz brotó de la caja como si el sol hubiera despertado de un largo sueño. Todos se quedaron paralizados, fascinados y aterrados. Las imágenes de la familia, los rostros sonrientes y las cartas en papel amarillento sollozaban secretos de un pasado que ni Marta ni Clara habían visto venir. Y en medio de ese destello de recuerdos olvidados, de repente un grito desgarrador surcó el aire, haciendo que el corazón de Marta se detuviera. «No lo hagas, Clara», exclamó Carlos. Su voz era un eco de desesperación que llenó la habitación de peligro. Pero Clara ya había despertado un oscuro poder dentro de sí misma, algo que ni ella entendía. Se había convertido en el centro de una tormenta de emoción, miedo y revelaciones. La luz del interior de la caja se intensificó, tomando forma. Marta sintió que se le erizaba la piel. Entonces una figura se materializó ante ellas. Era el rostro de Alberto, pero una versión de él más joven, más vibrante, como si estuviera saliendo de una niebla espesa. «¿Papá?», murmuró Clara, sorprendida. Marta sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. «Me han engañado», dijo la figura. Sus ojos profundos reflejaban un dolor que atravesaba el tiempo. El accidente no fue un accidente. Alberto los miraba con una tristeza que desgarró el alma de Marta. Era como si hubiera cruzado un abismo de mentiras para llegar a ellas. Las sirenas sonaban más cerca. La tensión en la habitación creció y los latidos del corazón de Marta se aceleraron. «¡No! ¡Espera!», gritó. Marta, pero Alberto ya estaba hablando, como si una fuerza mayor lo empujara a seguir. «El pueblo está hundido en un secreto que involucra mucho más que tu madre, Clara. Estaba en medio de algo grande, una conspiración». Las palabras de Alberto cayeron como lluvia ácida. Nadie se atrevía a moverse. Marta comprendió que su vida entera había estado construida sobre un engaño. Todo lo que creía saber se desmoronaba ante su mirada. «¿De qué hablas?», preguntó Carlos. Su voz reverberaba en el aire pesado. «¿Qué hiciste?». Alberto se giró hacia él y su mirada se volvió sombría. «Fui un tonto, Carlos. Creí que podía protegerlos, pero hay otros que no se detendrán». Todo fue un caos. La luz de la caja titiló y de repente el cuerpo de Luis se colapsó al suelo, cubriendo su rostro de una sombra persistente. El gato del vecino
Maulló desde afuera, como si sintiera la intensidad del momento. Marta se precipitó hacia él, pero algo la detuvo. El hombre que había caído no parecía solo herido. «¡Luis, despierta!», gritó Marta, pero no hubo respuesta. La oscuridad se hacía palpable. Cuando levantó la vista, todos estaban congelados, mirándole. El silencio era tenso como una cuerda estirada. Y fue entonces cuando Clara dio un paso delante. «No solo eres tu abuela. Hay algo que no te he contado», tartamudeó, entrelazando los dedos. Las lágrimas se apoderaron de su voz mientras el aire se tornaba denso. El aire se cortó en 1000 pedazos. ¿Qué más había ocultado su nieta? Yo escuché una conversación», continuó Clara, sus ojos inundados de verdad. Su mamá, con un tal don Anselmo, hablaban de un negocio que salió mal, de un dinero que desapareció. A papá lo asesinaron porque descubrieron algo que no debía saber. Marta se sintió desmoronarse. La memoria de su esposo, la imagen de su vida juntos, desvaneciéndose ante la enormidad de la traición que no solo venía de la familia, sino del mismo pueblo que había amado por tanto tiempo. «¡Estás mintiendo!», murmuró Marta, temblando. «No, abuela, es verdad», insistió Clara. Su voz ahora una mezcla de rabia y dolor. «Sabía que te rompería, pero la verdad está más cerca de lo que crees». Marta sintió un nudo en el estómago. Un golpe de desesperación la atravesó. Las luces parpadeaban en la casa, y el eco de las sirenas se acercaba, apremiando su próximo paso. La sombra de las traiciones, de los secretos familiares, se cerraba sobre ellas. En ese momento, un estruendo irrumpió, y la puerta fue derribada. Un grupo de hombres con rostros ocultos entró, alertando a todos de su presencia. Llevaban armas, y el aire se volvió tóxico. «¡Es ella!», gritó uno de ellos apuntando a Clara. «La herencia de la verdad debe ser limpiada». Las palabras cayeron como un golpe. Todos se miraron, sin saber qué hacer. La vida de Marta y Clara se deslizó de sus manos, atrapada en un torbellino de venganza. Este era el momento definitivo. La lucha no solo era por la verdad, era por la supervivencia. Marta sintió que todo se oscurecía, mientras miraba a Clara y a Luis, ambos atrapados en un destino que tendría ramificaciones más allá de su comprensión. La corazonada de que estaban más cerca de la verdad que nunca se enfrentaba ahora a una realidad aterradora. El abismo profundo de secretos que se iría revelando estaba en sus puertas. ¿Podrían escapar de la violencia que se avecinaba? ¿O finalmente se verían atrapadas en el infierno que había surgido del pasado? La voz de Alberto reverberaba en su mente. La verdad duele, pero es necesaria. Y ahora, con cada segundo que pasaba, se preguntaba qué tan lejos estarían dispuestas a llegar para proteger lo que aman. Marta sentía que el aire se volvía irrespirable. Las figuras de los hombres armados formaban una muralla imponente, bloqueando su salida. Clara, a su lado, se había quedado paralizada, el rostro pálido y los ojos desorbitados. Alberto, su difunto esposo, había aparecido en la luz de la caja. Y ahora el caos era absoluto. Marta no podía pensar. Lo único que resonaba en su cerebro era el miedo. Miedo por su nieta, por el futuro y por la verdad que se deslizaba como arena entre sus dedos. Los hombres avanzaron con determinación. Uno de ellos, un tipo alto con cicatrices en el rostro, se sintió dueño de la situación, casi disfrutando el terror en las miradas de Marta y Clara.
No deberían estar aquí, dijo, casi con una sonrisa burlona. Esto es un asunto familiar. Alberto, el rostro juvenil y lleno de vida, tembló y dio un paso atrás, como si sintiera la presión del momento. Clara miró a su abuelo y a Marta en busca de respuestas, pero solo vio incertidumbre. —¿Qué quieres? —preguntó Marta, su voz temblando, pero decidida. —¿Por qué están aquí? El hombre cicatrizado sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Su mirada era la de un depredador. —Queremos esa caja. Y a la chica. Fue un gesto hacia Clara. Ella es el núcleo de todo esto. No, no puede ser, pensó Marta. Esa caja era su última esperanza. Sin embargo, en ese instante, Clara, llena de valor, dio un paso adelante. No me iré a ningún lado. ¿De qué están hablando? Su voz resonaba en la habitación, fuerte y clara. Ella sabía que ese era el momento crucial. De repente, una explosión de luz iluminó la habitación. Un destello dorado escapó de la caja, revelando fragmentos de recuerdos olvidados. Marta no solo vio imágenes de su esposo, sino también de su madre y su familia. Momentos congelados en el tiempo, llenos de amor y traición. Los hombres se alejaron, intimidados por ese halo. La atmósfera cambió, y el hombre cicatrizado entrecerró los ojos. —Basta, niña. No estás en posición de elegir —dijo. Su tono se había vuelto más agresivo. Luis, todavía en el suelo, miraba la escena con ojos de pánico. —No dejes que te lleven —parecía gritar con la mirada. Entonces el inesperado golpe de la realidad cayó sobre Marta. Mientras la luz de la caja seguía parpadeando, vibrando en su pecho como un tambor, recordó una conversación con su madre sobre un secreto oculto, algo que la había mantenido despierta en las noches sin poder descansar. Esa sombra de la memoria se dibujó en su mente. —¡Clara! —gritó asustando a todos. —La verdad está en la sangre. Sus ojos se abrieron como platos. Un pensamiento aterrador agujereó el aire. Sus manos temblaron y notó que la caja parecía llamar a Clara, reflejando un brillo especial. Y entonces una revelación la abrumó como un torrente. —No puedo dejar que te lleven —dijo Marta, y antes de que pudiera pensar, empujó a Clara detrás de ella, erguida y lista para enfrentarse a cualquier cosa. Pero en ese momento la caja vibró con más fuerza y una nueva luz comenzó a proyectarse, como si tuviera vida propia. Zumbidos llenaron la habitación. Todo se transformó y un rugido apagado resonó en sus corazones. Clara miró a su abuela y justo antes de que pudiera decir algo, la caja se abrió aún más. De ella salió una esencia, un halo de energía que iluminó sus rostros. Y, con un chasquido, un hilo de luz se estiró entre Clara y el hombre cicatrizado. Era como si una conexión instantánea hubiera formado un puente entre ellos. —Es tu madre —gritó la voz del hombre, revelando algo que deshizo la realidad. Ella dijo que protegería este secreto. Marta sintió que el suelo cedía bajo sus pies. ¿Qué estaba diciendo? El golpe fue tan intenso que le costó respirar. Las palabras del hombre resonaban como campanas de alerta. La madre de Clara había estado involucrada en todo esto. —¡No! —gritó Clara, su voz temblorosa, y las revelaciones cayeron como cartas de un juego maldito. Esa simple línea la hizo retroceder, sumida en el horror. Marta se sentía en un torbellino. Todo lo que había creído, todo lo que había sabido, ahora se tambaleaba sobre una ladera resbaladiza. ¿Acaso su madre había estado envuelta en oscuro negocio? ¿Se había aliado con estos hombres? Las sombras eran cada vez más cercanas. Y Marta sabía que la verdad no sería dulce, sería amarga.
Había comenzado a desenredar un hilo que no solo expondría traiciones, sino que podría romper la confianza entre ellas. Mientras las sirenas resonaban en el fondo, la pregunta se convirtió en un eco. ¿Qué más había ocultado su madre? ¿Era Clara parte de ese secreto? Todo sucedía tan rápido. En medio de todo, un último grito de desesperación se atravesó a través de la habitación. Marta vio entonces que la conexión entre Clara y el hombre cicatrizado no era solo un truco, era el principio de algo grande, algo aterrador. Y justo en ese momento el caos se desató. Una nueva revelación la abrumó. El verdadero enemigo había estado más cerca de lo que podían imaginar. Las piezas del rompecabezas estaban dispersas y el tiempo les corría. La pregunta ya no era sobre la verdad del accidente de Alberto, sino sobre cómo preservar lo que quedaba de su familia antes de que fuera demasiado tarde. ¿Podrían seguir unidas en medio de la tormenta que se avecinaba? El futuro se tambaleaba desde la orilla, y Marta sabía que cada segundo contaba. El hombre cicatrizado sonrió, una sonrisa que lava la sangre. Clara dio un paso atrás, su mirada llena de confusión y miedo. Marta sentía su corazón latir con fuerza. La tensión era como un chicle pegado en su garganta. «No estoy aquí para discutir», gritó el hombre. Su voz resonaba en la habitación como un trueno. «Estoy aquí para asegurarme de que esa caja no caiga en manos equivocadas». Marta apretó su mano en un puño. «¿Cuál es tu problema?», pensó. Sin embargo, sabía que no podían jugar con fuego. La desesperación la envolvía. «¿Quién eres tú para decir eso?», demandó Carlos, haciendo un gesto hacia Clara. «Ella no es ninguna moneda en su juego. No tienen idea de lo que están tratando de tocar». El hombre dio un paso adelante. La mirada entre Clara y la caja se tornó ardiente. «Esa caja contiene cosas más peligrosas que el veneno». Las palabras vibraron en el aire. Marta sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Y justo cuando la tensión alcanzaba su pico, un sonido ensordecedor atraviesa la sala. Un estruendo, como si un tambor estuviera rompiendo en 1000 pedazos. Esas puertas nunca habían sido más una prisión. De repente, la figura de un hombre apareció detrás del cicatrizado, y el aliento de Marta se quedó atrapado en él. Pecho. Era un hombre enorme, con un abrigo negro que parecía absorber la luz. «Jeffrey», dijo el cicatrizado temblando, «no deberías estar aquí». Sin embargo, Jeffrey sonrió. No era una sonrisa de amistad, era una sonrisa fría, casi de un depredador. «Lo siento, amigo». La voz de Jeffrey era afilada, pero llegó el momento de saldar cuentas. El tiempo se detuvo. La sala fue un canto de sombras. Clara miró a su abuela, y en sus ojos había una mezcla de shock y pavor. Los hombres se miraban, y la amenaza flotaba en el aire. Nadie sabía quién iba a atacar primero. De pronto la caja emitió un brillo más intenso. Un resplandor dorado iluminó el lugar, reflejándose en el miedo en los rostros de todos. Fue como si la caja decidiera que era hora de revelar su secuestro de secretos. Sin previo aviso, una luz deslumbrante salió de ella y envolvió a todos en su magia. En medio de ese caos, un grito desgarrador atravesó la habitación. Clara, que había estado a punto de tocar la caja, retrocedió con horror. «¡Abuela!», gritó, su voz trémula mientras la luz ardía. El dolor era palpable. El aire se volvió espeso. En un abrir y cerrar de ojos, algo inusitado sucedió. Un peso iluminado se cernió sobre Clara. La luz de la caja se unió a ella,
como si la energía se hubiera manifestado de repente en su interior. Clara cayó al suelo, al mismo tiempo que su rostro se transformaba. De la misma esencia que emergía del objeto, salió un rayo que se dirigió a la figura de Jeffrey. Dio un paso atrás, atónito, y entonces la luz, la conexión, se interrumpió. Clara se contrajo sobre sí misma mientras el poder la envolvía. —¡Clara, no! —gritó Marta, pero no podía hacer nada. La luz se zambulló hacia el hombre cicatrizado, llevándose una parte de su sombra, y en ese instante todos en la habitación comprendieron lo impensable. Clara no solo era parte de la historia, era el corazón de todo el misterio, la revelación impactante que nadie podía haber previsto. Había heredado un poder ancestral profundo, un legado oculto que la madre de Clara había mantenido en secreto. La capacidad de conectar el pasado con el presente, un hilo de verdad que podría cambiarlo todo. —¡No! ¡Eres solo una niña! —gritó el cicatrizado, ahora temblando de miedo. La luz brilló más intensamente, como si Clara estuviera a punto de desatar un torrente de verdades. Marta, paralizada, sintió que el mundo se desmoronaba. No era solo la vida de Clara, ni su propia historia. Era toda su familia. En la confusión, un grito se oyó desde fuera. Las sirenas parecían cercanas y el tiempo se disparó hacia adelante. Cuando Marta miró a la habitación, vio rostros desencajados, transformados por el miedo a lo desconocido. —Solo hay una salida. ¡Vámonos! —gritó Carlos, pero el caos era su aliado. Mientras más oscuros secretos salían a la luz, Marta se dio cuenta de que la única forma de proteger a Clara era enfrentarse a lo que había sido y lo que podría ser. Todo lo que quedaba en su familia estaba a punto de desmoronarse. Se sintió achicada ante la magnitud de lo que estaban enfrentando. El pasado, el presente y el futuro, todo entrelazado. El aire se agitaba y era un momento decisivo. ¿Podrían escapar de este destino ineludible? ¿O las sombras de los secretos la atraparían a ella y a Clara para siempre? La incertidumbre golpeaba ferozmente, y Marta sabía que el tiempo se les estaba acabando. La luz de la caja brillaba intensamente, llenando la habitación de un aura mágica y aterradora. Clara retrocedió asustada, y Marta aún paralizada por la shock. Se dio cuenta de que todo lo que creía, sabía sobre su familia, estaba a punto de cambiar. El hombre cicatrizado y Jeffrey se miraron, llenos de inquietud, como si la luz estuviera revelando algo que ellos preferían mantener en la oscuridad. La herencia de tu madre no debe caer en las manos incorrectas, dijo el cicatrizado, su voz temblando ligeramente. No tienen idea de lo que realmente es. Marta sintió que una ola de miedo la envolvía. ¿Qué había hecho su madre que la había llevado a crear enemigos tan poderosos? La tensión crecía, y subir por su pecho era casi insoportable. Oía las sirenas más cerca, pero lo que más la preocupaba era el futuro de Clara. —¡Abuela! ¡Ayuda! —gimió Clara, su voz quebrándose. En ese instante, la luz de la caja pareció responder al llamado de la chica, abriendo un portal de recuerdos muy vívidos. Con un impulso, Clara extendió su mano hacia el destello. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuánto tiempo llevaban guardando secretos? Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, un ruido ensordecedor resonó, como si el mundo mismo se hubiera fracturado. La puerta principal voló en pedazos y un grupo de hombres armados irrumpió en la casa.
sus rostros cubiertos por pasamontañas. «Todos al suelo», gritó uno de ellos con una voz profunda y peligrosa. Marta sintió cómo su corazón se detuvo. Todo su mundo se desmoronaba en un solo instante. El tiempo se detuvo cuando Marta dio a Clara a gritar, pero su voz fue ahogada por el estruendo de las armas. ¿Cómo habían llegado ahí tan rápidamente? No había tiempo para pensar en nada más. «Vamos, chicas, muévanse», gritó Carlos, pero su voz se perdió en el caos. Clara estaba paralizada, con la mirada fija en la caja, como si hubiera una conexión inquebrantable. Pero el cicatrizado hizo un movimiento hacia adelante, intentando asegurar sus corazones que parecían al borde de romperse. «No la toquen», ordenó. El hombre con el revólver apuntaba. «Ahora a Clara». Marta sintió el aire helado introducirse en su pecho. La luz de la caja seguía brillando, y de pronto, con un destello, un recuerdo se disparó en la mente de Marta. Sus ojos se abrieron de par en par. «¡Clara! ¡Retrocede!», gritó, lanzándose hacia ella. Pero no fue lo suficientemente rápido. El hombre presionó el gatillo. Todo sucedió en un segundo. El sonido de un disparo retumbó con una claridad aterradora. Marta sintió un dolor agudo en el estómago y, en un abrir y cerrar de ojos, todo se desvaneció en un mar de oscuridad. Pero en vez de irse, esa oscuridad se transformó en una luz blanca que parecía conectarle con el alma de su madre. Y de repente todo cambió. Cuando la luz se disipó, Marta se encontró en una especie de plano intermedio, donde la realidad parecía desdibujarse. Allí vio una mujer, su madre, sonriendo y con una energía que la absorbía. «Marta», dijo su madre en un susurro resonante, «lamentablemente no hay forma de evitar esto. El poder de tu familia siempre ha traído sombras». Sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La verdad que había estado buscando se le revelaba, y no podía aguantar más. Clara estaba en peligro. Jeffrey y el cicatrizado estaban ciegos, pero lo que su madre decía resonaba con fuerza. «¿Qué significa esto?», exigió Marta, sus manos temblando por la ansiedad y la ira. «¿Qué has hecho para que termine así?». La figura de su madre se desvaneció, dejando una última imagen, un álbum lleno de imágenes desgastadas. Ese álbum contenía verdades ocultas de muchas generaciones. Sus ojos se fijaron en él mientras todo giraba a su alrededor, y en un instante comprendió. Mientras la oscuridad se abría de nuevo, se encontró de vuelta en la sala, en la misma posición, pero con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. Clara estaba a salvo, pero la lucha no había hecho más que comenzar. Lo inesperado vino cuando los hombres armados comenzaron a chocar entre sí. Confusión plantada en sus rostros. Alguien en medio de ellos levantó la voz. «¡Alto! ¡No disparen!», gritó, y Marta reconoció la voz. Era la policía llegando. Pero no solo eso. También vio a su hermano mayor, del que no sabía nada en años, a punto de entrar. Su madre siempre había hablado de él como un secreto, un nuevo golpe de verdad. Se cernía. ¿Qué historia había detrás de él y cómo se entrelazaba con todos los secretos de la familia? La lucha por el control, la verdad de la caja y ahora la aparición de alguien del pasado. Todo parecía converger hacia un destino oscuro y revelador. Marta sentía miedo, rabia y de algún modo esperanza. ¿Podrían superar esto juntas? ¿O sería este el momento que finalmente destrozara lo que quedaba de su familia? Las respuestas estaban más cerca de la verdad que nunca.
pero el costo podría ser devastador. ¿Valdría la pena descubrir lo que se encuentra en el fondo de la caja? La certeza de lo que vendría era aterradora, pero la elección quedaba en sus manos: abrir la caja o dejarla cerrada para siempre. La decisión estaba a punto de hacerse. La luz de la caja brillaba intensamente, llenando la habitación de un aura mágica y aterradora. Clara retrocedió, asustada, y Marta, aún paralizada por el shock, se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su familia estaba a punto de cambiar. El hombre cicatrizado y Jeffrey se miraron, llenos de inquietud, como si la luz estuviera revelando algo que ellos preferían mantener en la oscuridad. La herencia de tu madre no debe caer en las manos equivocadas, dijo el cicatrizado, su voz temblando ligeramente. No tienen idea de lo que realmente es. Marta sintió que una ola de miedo la envolvía. ¿Qué había hecho su madre que la había llevado a crear enemigos tan poderosos? La tensión crecía y subir por su pecho era casi insoportable. Oía las sirenas más cerca, pero lo que más la preocupaba era el futuro de Clara. ¡Abuela! ¡Ayuda!, gimió Clara, su voz quebrándose. En ese instante, la luz de la caja pareció responder al llamado de la chica, abriendo un portal de recuerdos muy vívidos. Con un impulso, Clara extendió su mano hacia el destello. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuánto tiempo llevaban guardando secretos? Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, un ruido ensordecedor resonó, como si el mundo mismo se hubiera fracturado. La puerta principal voló en pedazos y un grupo de hombres armados irrumpió en la casa, sus rostros cubiertos por pasamontañas. ¡Todos al suelo!, gritó uno de ellos, con una voz profunda y peligrosa. Marta sintió cómo su corazón se detuvo. Todo su mundo se desmoronaba en un solo instante. El tiempo se detuvo cuando Marta vio a Clara gritar. Pero su voz fue ahogada por el estruendo de las armas. ¿Cómo habían llegado ahí tan rápidamente? No había tiempo para pensar en nada más. «Vamos, chicas, muévanse», gritó Carlos, pero su voz se perdió en el caos. Clara estaba paralizada, con la mirada fija en la caja, como si hubiera una conexión inquebrantable, pero el cicatrizado hizo un movimiento hacia adelante, intentando asegurar sus corazones, que parecían al borde de romperse. «No la toquen», ordenó. El hombre con el revólver apuntaba ahora a Clara. Marta sintió el aire helado introducirse en su pecho. La luz de la caja seguía brillando, y de pronto, con un destello, un recuerdo se disparó en la mente de Marta. Sus ojos se abrieron de par en par. «Clara, retrocede», gritó lanzándose hacia ella, pero no fue lo suficientemente rápido. El hombre presionó el gatillo. Todo sucedió en un segundo. El sonido de un disparo retumbó con una claridad aterradora. Marta sintió un dolor agudo en el estómago y, en un abrir y cerrar de ojos, todo se desvaneció en un mar de oscuridad. Pero, en vez de irse, esa oscuridad se transformó en una luz blanca que parecía conectarle con el alma de su madre. Y de repente, todo cambió. Cuando la luz se disipó, Marta se encontró en una especie de plano intermedio, donde la realidad parecía desdibujarse. Allí vio una mujer, su madre, sonriendo y con una energía que la absorbía. «Marta», dijo su madre en un susurro resonante, «lamentablemente no hay forma de evitar esto. El poder de tu familia siempre ha traído sombras». Marta sintió que la tierra se movía bajo sus pies.
La verdad que había estado buscando se le revelaba y no podía aguantar más. Clara estaba en peligro. Jeffrey y el cicatrizado estaban ciegos, pero lo que su madre decía resonaba con fuerza. ¿Qué significa esto?, exigió Marta, sus manos temblando por la ansiedad y la ira. ¿Qué has hecho para que termine así? La figura de su madre se desvaneció, dejando una última imagen, un álbum lleno de imágenes desgastadas. Ese álbum contenía verdades ocultas de muchas generaciones. Sus ojos se fijaron en él mientras todo giraba a su alrededor, y en un instante comprendió. Mientras la oscuridad se abría de nuevo, se encontró de vuelta en la sala, en la misma posición, pero con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. Clara estaba a salvo, pero la lucha no había hecho más que comenzar. Lo inesperado vino cuando los hombres armados comenzaron a chocar entre sí, confusión plantada en sus rostros. Alguien en medio de ellos levantó la voz. ¡Alto! ¡No disparen!, gritó, y Marta reconoció la voz. Era su hermano mayor, Raúl, del que no sabía nada en años, a punto de entrar. Su madre siempre había hablado de él como un secreto. La mirada fría de Raúl recorrió la habitación. Las sirenas comenzaron a sonar más cerca. La tensión aumentó. Él estaba aquí, en medio de este torbellino. ¿Raúl?, preguntó Marta, el miedo y la sorpresa mezclados en su voz. No podía creer lo que veía. No es el momento de reunirse, rugió Raúl, moviéndose hábilmente entre los hombres armados. Tienen que salir de aquí. Esta no es suya. Lucha. Marta sintió un vuelco en el estómago. Su hermano, en medio de esto, había estado viviendo en las sombras todo este tiempo. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, uno de los hombres armados le apuntó. El caos se desató de nuevo, y de repente, en un giro de acontecimientos más allá de su comprensión, Clara alzó la caja. Un grito salió de ella, aunque no de miedo, sino de determinación. «Es hora de descubrir la verdad», gritó Clara, y un estallido de luz envolvió a todos en la habitación. Marta se quedó sin aliento. El misterio abrumador de lo desconocido la dejó paralizada. Y en ese momento de máxima tensión, la caja comenzó a vibrar, dando paso a sombras que surgían del pasado. Las imágenes de su familia y sus secretos comenzaron a fluir, pero no solo los de ellos, rostros familiares que se mezclaban con figuras desconocidas, revelando un linaje oculto que conectaba su historia con algo mucho mayor. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz se intensificó, revelando la verdad. ¿Pero qué significaba todo esto? La conexión que enfrentaban era más oscura, más amplia y más impactante de lo que jamás imaginaron. La historia ahora no era solo sobre su familia. Era un relato de generaciones atrapadas en un conflicto que había definido sus vidas. Mientras la luz crecía y las sombras se aclaraban, Marta se dio cuenta de que lo que había comenzado como una lucha personal era en realidad una batalla por el destino de todos ellos. Pero lo más impactante de todo fue al ver a su madre materializarse lentamente. Sus ojos fijos en Clara, con una verdad desgarradora a punto de ser revelada. Marta sabía que nada sería igual después de esto. La verdad que estaban a punto de enfrentar cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Estaban listas para descubrir lo que realmente significaba ser parte de esa familia? La luz de la caja ardía, proyectando imágenes entrelazadas de dolor
y esperanza. Marta sintió que su piel se erizaba, el aire cargado con el peso de las decisiones y secretos. Clara, entre asustada y decidida, se aferró a la caja como si en ella recibiera su salvación. Todo lo que había sido un susurro en la oscuridad ahora centraba su mirada en la verdad. La figura de su madre se fue desvaneciendo, dejando a su paso solo la esencia de un amor perdido y un legado que se extendía más allá de sus años. Un grito resonó en el aire, seguido de un eco de recuerdos que llenaban la habitación. Un torrente de imágenes borrosas, fragmentos de momentos que desnudaban secretos familiares que habían permaneciendo ocultos por demasiado tiempo, invadieron su mente. Gritó Marta, un nudo en la garganta. «¡No te acerques!». El hombre cicatrizado retrocedió, su rostro palideciendo. Leia, la madre de Marta, de pie ante ellos. Había sido una sombra constante, un eco de advertencias. La luz de la caja pareció palpitante, con cada latido revelando verdades aún más viejas que el tiempo. No puedes llevarte a mi nieta. Ella no tiene ni idea de lo que eso implica», dijo Marta, con una voz firme y decidida. «Aún no lo sabe, pero no tiene ni idea de lo que se avecina», respondió el cicatrizado, buscando comprender el origen del poder que emanaba de Clara. Una explosión de luz sacudió la habitación, reflejando las sombras que se entrelazaban con la realidad. Raúl, con una mirada decidida, se adelantó, como si la urgencia del momento le hubiera infundido coraje. Marta sabía que ese era el momento. La familia podía deshacerse en las llamas o avanzar juntas hacia la verdad. «Esto no es solo un pleito», gritó Raúl, su voz resonando con una intensidad que llenó la habitación. «Hay vidas en juego». Con cada palabra, el ambiente se tornó más tenso. Los hombres armados, asustados y desconcertados, parecían dividirse entre el miedo y la ambición. Clara giró la cabeza hacia su madre, el corazón palpitando. «¿Qué es este poder?», preguntó Clara, temblando. «De confusión. Es nuestra historia, un legado que ha estado oculto, pero somos más fuertes de lo que pensamos. Este es el momento de decidir a quién le pertenece. De pararnos depende de nuestras decisiones», respondió Marta, cada palabra saliendo de su boca con la fuerza del amor que sentía por su familia. La luz comenzó a formar un remolino, proyectando imágenes que arrojaban sombras sobre el pasado. Las figuras de traición y dolor desaparecieron, disolviéndose en una nueva claridad. El cicatrizado, sintiendo la tensión, retrocedió un paso. «No lo comprenden», dijo, la voz vacilante. «Lo perder». Marta supo que la puerta estaba abierta. La verdad de su familia estaba a punto de liberarse. Un futuro en el que podrían volver a encontrarse, sin el miedo que los había mantenido apartados. Entonces, Clara extendió la mano hacia la luz, un gesto desbordante de esperanza. «¡Vamos! ¡Juntas!», declaró con firmeza, y la conexión entre madre e hija brilló intensamente. Con el estallido de luz, las almas de la familia se recogieron en su esencia más pura. Marta sintió un calor envolvente. No eran solo un linaje de secretos, eran un futuro resplandeciente. Mientras la oscuridad se disipaba, la figura de su madre sonrió desde un lugar lejano, y la habitación quedó en calma. La ventana abierta dejó entrar un soplo de aire fresco. Aunque el pasado había dejado cicatrices, el futuro brillaba con posibilidades infinitas. Raúl abrazó a Marta y Clara. «Al final somos familia», dijo con una voz que encontrando una paz que nunca había creído posible. En un instante de conexión,
comprendieron que el poder de la verdad era más fuerte que cualquier sombra. Marta sonrió, sintiendo la carga levantarse de sus hombros. Con sus manos acarició la caja, recordando sus orígenes, el dolor que la había forjado, pero también el amor que nunca se había apagado. Y así se despidieron de las sombras que ya no podían contenerlos. Antes de dar un paso al horizonte nuevo, un eco iluminó la habitación. No te vayas. Suscríbete ahora al canal y no pierdas las próximas historias exclusivas que vendrán. Destruye ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.